¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. La espera para Leyendas Pokémon ZA está siendo demasiado larga, así que para hacerla más amena, les traigo el reto de pasarnos Pokémon Y utilizando solo Shinies. Y sí, esta es la primera vez en este canal que visitamos Kalos. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes: solo Pokémon Shiny en el equipo, menos cuando hagamos Shiny Hunt para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. Límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón. No podremos usar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no usaremos la mega evolución. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Y utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. ¡Llegó el lechero! Despertamos en nuestra habitación por culpa de un Fletchling y rápidamente nos cambiamos de ropa para comenzar la búsqueda de nuestro primer Shiny, ya que nos espera una cacería larga. Las probabilidades son full odds, es decir, 1 entre 4096, y el inicial que elegiremos en este reto será Fennekin, ya que además de que es mi favorito, es el más útil contra el primer gimnasio. Efectivamente nos tomó 6437 reinicios conseguir al Shiny, lo que se traduce a varios meses de cacería, la segunda más larga del canal hasta la fecha, solo por detrás de Dialga. El mote que le dimos fue el de Zoru, pero lo verán hasta que lleguemos con el inspector de motes, porque de lo contrario hubiese sido muy tardado hacer cada reinicio. Vencimos fácilmente al Chespirito de Shana y cruzamos el bosque Novarte en compañía de todos los Shupos, para llegar a la ciudad con el mismo nombre, lugar donde se encuentra el primer gimnasio. Pero al darle un repaso al equipo de la líder, me di cuenta de que lleva un Surskit con burbuja, así que decidí buscar un segundo Shiny. Para este punto de la aventura el único método disponible son los Random Encounters, también con la probabilidad de 1 entre 4096, pero con la desventaja de no poder elegir al Shiny que querramos. Afortunadamente en las primeras rutas aparecen Pokémon muy interesantes como Fletchling o Pidgey, pero tras estar todo el día probando suerte en la ruta 3 y en el bosque Novarte, fue finalmente en la ruta 2 donde nos salió este Scatterbug albino, apenas a los 1407 encuentros. El mote que le dimos fue el de Paul y nos salió a las 12 horas de juego. En un principio creí que era un Pokémon bastante meh, hasta que me di cuenta de que lo podemos evolucionar hasta Vivillon. ¡No! ¡Yo quería el blanquito! Por lo que ahora sí, me sentía listo para hacernos con la primera medalla. Comenzamos el combate con Paul frente a Surskit, quien se movió primero con ataque rápido, pero lo tumbamos con un par de estoicismos. Mantuvimos frente a su Paul no Shiny para paralizarle, luego cambiamos por Zoru y spameamos el movimiento de ascuas hasta debilitarle, consiguiendo así la medalla insecto. Saliendo de la ciudad nos topamos con la hermana mayor de Violeta, quien nos entregó el repartir experiencia, que gracias a Dios en este juego se puede desactivar, y tras cruzar la ruta 4 llegamos a Ciudad Luminalia, donde el profesor Ciprés nos esperaba para darnos un inicial de canto, solo si lográbamos vencerlo, así que por si las dudas evolucionamos a Zoru. En un principio mi intención era buscar Shiny a Bulbasaur, pero cambié de opinión porque tienes que repetir el combate en cada reinicio, lo cual toma demasiado tiempo, además de que nos estaríamos arriesgando a perder una vida. Aún así, este Bulbasaur no será de mucha utilidad pronto. Continuamos nuestro camino por la ruta 5, donde por fin podremos hacer Shiny Hunt mediante encuentros por horda, y para ello utilizaremos al Bulbasaur que nos entregó el profesor, porque aprende dulce aroma. Los posibles encuentros son Scraggy, Plusle, Ominum y Golpin, que fue el que nos terminó saliendo Shiny después de un par de horas. El mote que le dimos fue el de Suhei, y nos salió a las 20 horas de juego con 43 minutos. Justo al lado nos esperaban el cabeza de coco y el Benito Camelo,
Geodude, y este último nos retó a combatir, pero como solo lleva un Corphish en el equipo, le vencimos fácilmente con Paul. Continuamos avanzando hasta llegar a Pueblo Vanitas y nos pasamos por el Castillo Caduco, lugar donde junto a Shanna pedimos información sobre la Mega Evolución, pero como no sabía nada al respecto, nos dirigimos al Palacio Zenith para conseguir la Pokeflauta, ya que un Snorlax estaba bloqueando la ruta 7. Antes de que se lo pregunten, no haremos Shiny Hyundai al panzón porque lamentablemente tiene Shiny Lock, es decir que no puede salir Shiny. Pero bueno, del otro lado estaba la guardería, que nos será también de mucha utilidad en el futuro. Pero además en estas zonas de hierba, podemos hacer encuentros por horda. Aquí los posibles Pokémon son Hoppip, Roselia, que era el que más me interesaba, y Psyduck, que fue el que nos terminó saliendo Shiny. El mote que le dimos fue el de MX Pancho, y nos salió a las 27 horas de juego. Un poco más adelante tuvimos un combate doble junto a la Serenata, contra el Cabeza de Coco y el Benny, en el cual aprovechamos para probar a la Sugei, ya que hasta ahora no había salido a combatir. Luego tras vencerlos, cruzamos el acantilado de la ruta 8 para llegar a Pueblo Petroglifo, otra locación importante ya que aquí se encuentra el laboratorio fósil, pero para hacernos con uno tendremos que ir primero a la cueva brillante. Nos adentramos hasta toparnos con este sujeto vestido de manera estrafalaria, quien dice formar parte de un tal Team Flare, una organización que busca crear un mundo mejor, pero solo para ellos. Le partimos su Marshtomb con ayuda de Pancho y nos abrimos paso a través de la cueva, venciendo unos cuantos reclutas más, hasta llegar con el becario del instituto, quien nos ofreció uno de los fósiles de Kalos. Seguramente sea una opinión impopular, pero me parece más bonito el Shiny de Amaura, así que pillamos el fósil aleta. Y sí, como escucharon bien, dije que me gusta más su Shiny porque vamos a buscarlo. Guardamos la partida y comenzamos la cacería con las probabilidades full odds que ya conocen. Esta vez tuvimos algo más de suerte porque nos tomó solo 1431 reinicios conseguir al Shiny. El mote que le dimos fue el de Pokémas. Nuestra siguiente parada era Ciudad Relieve, donde se encuentra el segundo gimnasio, y su líder es Lino, quien se especializa en el tipo roca. Comenzamos el combate con Pancho frente a su Pokémon no Shiny, y rápidamente usamos Hidropulso, mientras que Lino optó por paralizarnos. Después usó Derribo, lo que hizo que cayera con el siguiente golpe, por culpa del retroceso. Su siguiente y último Pokémon era Tyrantrum, de quien tanqueamos un mordisco apenas con 8 PS, y logramos confundirle con Hidropulso. Luego cambiamos por Pokémon con la suerte de que Tyrantrum se pegara a sí mismo, y atacamos con Derribo, que gracias a la habilidad de piel helada pasó a ser de tipo hielo. Ya teníamos la medalla Muro, por lo que ahora podíamos evolucionar a Sugei. La siguiente ruta es la número 10, donde se pueden hacer encuentros por horda, pero a la vez aparece mi Pokémon favorito de toda la región, aunque al no tener un ratio muy alto de aparición, no conviene buscarlo Shiny por random encounters, así que utilizaremos el método Masuda. Y si se preguntan de dónde saqué al dito japonés, Internet. Nos quedaríamos entonces con las probabilidades de 1 entre 585, ya que no tenemos el amuleto Iris, pero en esta generación conseguir huevos es asquerosamente tardado, además de que no tenemos la piedra eterna para escoger la naturaleza. Nos tomó exactamente 356 huevos conseguir al Shiny, es decir, nos salió las 51 horas de juego con 55 minutos, y el mote que le dimos fue el de Artemis. Estábamos de paso por Pueblo Cromlech cuando nos topamos con esta entrenadora furra, que lleva 2 Lucarios, la cual quería combatir contra nosotros. Le vencimos fácilmente utilizando a Artemis y nos metimos en la cueva Reflejos para llegar a la siguiente ciudad, pero cuando ya estábamos cerca de la salida, ocurrió esta desgracia. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Ay, pero qué idiota! Llegamos a Ciudad Yantra y nos pasamos por la Torre Maestra para conocer al Mega Yayo, quien nos explicó todo acerca de la Mega Evolución, mecánica que no podemos utilizar por la regla Hardcore, pero si algo me quedó claro es que debemos tener un aro grande con una piedra misteriosa incrustada ahí. El caso es que el abuelo solo tenía un aro en su posesión, así que para decidir quién se lo quedaría, tuvimos un combate contra la Serena, el cual por supuesto ganamos, aunque no sirva de nada porque igual no vamos a utilizarlo, pero si nosotros no podemos tenerlo, ella tampoco. Si que eres un malvado.
Ahora sí, podíamos desafiar a la Cornelia para conseguir la tercera medalla. Comenzamos el combate con Artemis frente a Mienfo y nos metimos una filagarras para subir nuestro ataque y precisión, asegurándonos de no fallar la plancha voladora, movimiento con el cual debilitamos a sus primeros dos Pokémon, mientras que al Artemis no Shiny le one-shoteamos con bote, y así de fácil nos hicimos con la medalla lead. Continuamos nuestro camino por Ciudad Témpera, donde recibimos una llamada de la Serena, citándonos en la entrada del siguiente gimnasio, pero antes pillamos un objeto que será de suma importancia en el futuro, ya que en esta generación hay un método de Shiny Home por pesca muy interesante. Nos montamos en el monorail y fuimos a encontrarnos con la Serena Morena, quien solamente quería combatir. Comenzamos recibiendo un crítico por parte de su Meowstic, luego ambos metimos la pantalla luz y atacamos con giro fuego para irle quitando la vida poco a poco. Terminamos confundidos por culpa de un psicorrayo, pero no fue impedimento para que Zoru le debilitara con nitrocarga. Su siguiente Pokémon era Frogadier, así que cambié por Pancho para tanquear el posible hidropulso, pero en vez de eso la Serena usó ataque rápido, quitándonos la mitad de vida, por lo que tuve que hacer otro cambio ahora por su Hei. De nuevo, a pesar de la confusión, pudimos dar un par de golpes además de meter el bostezo, dándonos la chance de cambiar por Artemis mientras Frogadier estaba dormido, y le debilitamos con vuelo. Ya por último a Lapso lo tumbamos con plancha voladora. Parece que Serena no se tomó muy bien la derrota, pero eso le pasa por no atrapar a más Pokémon. Ya podíamos retar al líder de gimnasio, quien resultó ser este viejecito que huele a césped llamado Amaro, especialista en el tipo planta. Como abre el combate con un Jumpluff, no pudimos replicar la estrategia del gimnasio pasado, pero tampoco fue un problema gracias a su Hei. Ahora sí, tras quitarnos de encima Jumpluff, sacamos a Artemis prediciendo el terratemblor de Gogoath. Luego nos bosteamos con afilagarras y, como ya se imaginarán, tumbamos al resto de Pokémon de Amaro con vuelo, haciéndonos así con la medalla hoja. Nuestra siguiente tarea era cruzar el desierto de la ruta 13, donde nos encontramos con estas enormes centrales de energía, que espero que sean explorables en Leyenda ZA. ¡No creo! Resulta que el Team Flare había tomado una de ellas, así que para conseguir el pase central, le pateamos el trasero a este recluta, con ayuda de Pancho, quien evolucionó al terminar el combate. Avanzamos a través de la central derrotando a un montón de reclutas más, hasta que llegamos a la sala de los comandantes. Primero nos tocó combatir contra este calvo, al que derrotamos fácilmente con Pancho ya que solo tenía un Hondum. De ahí nos tocó combatir contra la científica Amapola, quien también fue pan comido porque solo tenía un Maillena. ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ay, caray! ¿Se oscureció? Cuidado, chocolate blanco. No quiero que te derritas. Llegamos a Ciudad Luminalia, otra vez, pero como ahora la energía estaba restablecida, pudimos entrar a la Torre Prisma, la cual alberga el gimnasio en su interior. Pero antes de desafiar al líder, evolucionamos a Zorun Delphox. Comenzamos el combate con él para meter la pantalla a luz, mientras que Molga usó volticambio, trayendo a Magneton, lo cual no creo que haya sido una buena idea, a pesar de que metió el campo eléctrico. Leemos una hiperpoción y nosotros atacamos con nitrocarga para subir nuestra velocidad. Luego debilitamos a Magneton con llama embrujada. Volvimos a poner la pantalla a luz, ya que seguía activo el campo, y después atacamos a Liolis un par de veces con llama embrujada, dejándole a prácticamente un PS, y nos llevamos un buen susto porque se nos adelantó en el siguiente turno con ataque rápido, pero como aguantamos le tumbamos con otro golpe. Ya solo quedaba Molga, de quien se hizo cargo Pokémon con un par de rayos Aurora. Ya teníamos la medalla voltaje. Saliendo del gimnasio recibimos un mensaje de parte del profesor citándonos en el café Lyson, que por cierto me costó un montón encontrar. Una vez dentro, Lyson nos habló de la mega evolución, la cual ya he dicho un montón de veces que no puedo utilizar, y nos entregó una roca del rey, que tampoco nos sirve de nada. Recibimos otra videollamada, esta vez del cabeza de coco, citándonos en la ruta 14. Una vez ahí tuvimos dos combates, uno contra Trovato, en el cual comparamos la cantidad de Pokémon registrados en la Pokédex de cada uno, que por supuesto ganamos, y otro contra la Serena, quien sigue teniendo los mismos 3 Pokémon de hace 3 combates, así que fue fácil vencerle. Una vez que se reunió todo el grupo, la Juana propuso ir a una supuesta casa embrujada que se encuentra cerca de Ciudad Romantis, y todos aceptamos menos a la amargada de Serena. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Loquendero 3000 y les traigo esta historia de terror que pasó en Kalos 100% real, no fake XD hace mucho tiempo, en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo una lluvia pertinaz, me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome. Sin embargo, tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa. Me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban
funcionaban. Sobrevine como buenamente pude el miedo que me inspiraba esa oscuridad. No parecía haber nadie en su interior, así que me puse a investigar a tientas. En algún momento me quedé en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me percaté de la existencia de una nevera y, como me rugían las tripas, la abrí con la esperanza de descubrir algo que llevarme a la boca. Al abrirla, la tenue luz que provenía de su interior iluminó ligeramente la estancia. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina? Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa y de repente gritó con voz desgarradora: "No te acerques". Quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso, y le respondí: "Discúlpeme, pero necesito su ayuda". Vaya sorpresa me llevé cuando bramó: "No hablo contigo". ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti, detrás de mí no había más que hombres sin rostro. Si te gustó esta historia, suscríbete a Gran Autor y dale like xdxdd. La verdad me siento un poco estafado. Nada más llegar a Ciudad Romantis, nos pasamos por su boutique para comprar ropa facherita. También visitamos la casa de este sujeto para que Zoru aprenda el movimiento de Voto Fuego. Luego evolucionamos a Pokémon en Aurorus y ahora sí desafiamos a Valeria, líder de gimnasio que se especializa en el tipo Hada. Comenzamos el combate debilitando rápidamente a Mawile con Voto Fuego, mientras que frente a Sylveon metimos la pantalla de luz antes de tumbarle con un par de psicocargas. Ya por último al papá de Ash le bajamos bastante el ataque especial con llama embrujada. Después cambiamos por Pokémon y metimos el granizo para irle haciendo daño en cada turno, ya que Valeria no paraba de poner las pantallas, y tras muchos poder pasado y rayo hielo nos llevamos a la victoria. Al salir de gimnasio nos enteramos de que el Team Flare estaba haciendo de las suyas en la fábrica de Pokéballs que se encuentra en el norte de la ciudad, así que fuimos con la Shiny Trolazo para rescatar a sus empleados. Primero derrotamos a uno de sus comandantes utilizando únicamente a Pancho, y después tuvimos un combate doble junto a la Serena contra dos de sus miembros del equipo científico, a las que derrotamos fácilmente, y como recompensa por haberle rescatado, su presidente nos dejó elegir entre una Pepita y una Master Ball, y adivinen cuál elegí yo. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, yo puedo adivinarlo. Mi intención era buscar un nuevo Shiny en la siguiente ruta, ya que Klefki aparece salvaje en encuentros por horda, pero como tiene un ratio de aparición demasiado bajo, decidí utilizar mejor el método de pesca. Mi objetivo era uno de mis Pokémon favoritos de esta región, que además es exclusivo de la versión Y, el Horsia que cayó en drogas. Este método es súper sencillo y rápido de hacer, ya que solo necesitamos un Pokémon que tenga la habilidad Ventosas o Viscosidad para asegurarnos de que la caña siempre pique, luego escapar una y otra vez hasta que salga el Shiny que buscamos. Conseguir al Esclair variocolor me tomó alrededor de 2 horas. El mote que le dimos fue el de Dibeltan y nos salió a las 62 horas de juego con 53 minutos. Llegamos a Pueblo Fresco, donde nos alcanzó el profesor Ciprés para contarnos un poco sobre el Pokémon legendario que se asemeja a la letra Y. Después nos pasamos por la Gruta Helada junto a Trovato para rescatar a la Bomba Snow, que estaba siendo molestado por el Team Flare, ya que es amigo del Mamoswine que nos ayuda a cruzar por encima de la nieve de la ruta 17. En cuanto llegamos a Ciudad Fluxus, nos pasamos rápidamente por su gimnasio, pero nos estaba esperando a la Serena para otro combate. Comenzamos sacando a Zoru como de costumbre para atacar a Someosti con lanzallamas, pero cuando estaba a punto de caer, Serena cambió por Flareon, absorbiendo el golpe. Metimos la pantalla luz, sin embargo, fuimos sorprendidos por un mordisco que aguantamos de pura chiripa, así que cambiamos por Pancho para debilitar a Flareon con Aquacola. Serena trajo de nuevo a Meowstic para usar sorpresa, luego una bola sombra que bajó nuestra defensa, y contragolpeamos con Aquacola dejándole con un PS, y como justo se fue la pantalla luz, decidí cambiar por Pokémon para tumbarle con poder pasado. Ya por último solo quedaba Greninja, así que de nuevo realicé un cambio por Pancho porque me esperaba un ataque de tipo agua, pero como la IA en este juego está demasiado random, nos metió un golpe crítico de pulso umbrío. Es una lástima porque Pancho era uno de nuestros Pokémon más fuertes. Dejen su F en los comentarios. Para finalizar el combate sacamos a Artemis para tumbar a Greninja y a su Absol con patada salto alta, después de meternos una fila garras para asegurarnos de no fallar. Ya podíamos retar a Astrid, pero mi equipo no estaba preparado para ello, ya que tenemos 3 Pokémon que son débiles al tipo psíquico, así que recurrimos al método Masuda para llenar el hueco que dejó Pancho, y mi objetivo esta vez fue Helioptile. En esta ocasión tuvimos algo más de suerte, ya que solo nos tomó alrededor de 300 huevos conseguir al Shiny. El mote que le dimos fue el de Lois, y nos salió a las 96 horas de juego. Lo evolucionamos junto a Dibeltan, aunque no pienso utilizar
utilizar este último y retamos a Astrid por la penúltima medalla. Comenzamos el combate con Lois frente a Sigilip, al que one-shoteamos rápidamente con rayo, al igual que a Slowbro, gracias a que fue golpe crítico. Ya solo quedaba Meowstic, quien se empezó a bostear peligrosamente con paz mental, así que cambiamos por Zoru para meter la pantalla a luz, pero a pesar de ello recibimos muchísimo daño con la bola sombra, por lo que cambiamos de nuevo por Lois evitando el siguiente movimiento, luego contragolpeamos con rayo buscando más que nada la parálisis, pero como fue golpe crítico conseguimos debilitarle, medalla psique conseguida. Además nos dieron la MT paz mental. Saliendo del gimnasio, Lyson se puso a bromear por el holomisor sobre que activaría una arma de destrucción masiva para acabar con toda la vida en la Tierra. Creo que está hablando en serio. Por si las dudas, volamos a Ciudad Luminalia para buscar a Lyson y lo encontramos escondido dentro de su cafetería. Le vencimos sin muchos problemas y como buen villano de Pokémon que se respeta, al perder nos dijo cómo conseguir la llave del ascensor, así que recorrimos todo el laboratorio derrotando a las científicas hasta dar con la que tenía la llave. Bajamos a la segunda planta donde tenían encerrado al vagabundo de AZ y así sin previo aviso se puso a contarnos su vida. Tampoco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida. Para eso cómprate un diario. Subimos otra planta más donde nos tocó combatir contra el científico Zorus, al que derrotamos con ayuda de Zoru y Artemis, y tras el combate nos dio la opción de acabar con los planes del Team Flare pulsando uno de los botones que estaban detrás. Lo más obvio sería pulsar el azul porque el rojo significa peligro, pero seguramente sea una trampa, así que pulsaré el rojo. Igual tenía pensado detener a Lyson. Volamos a Pueblo Cromlech y tuvimos otro combate más de relleno contra él. Luego bajamos al sótano de la guarida donde tenían dormido a Yveltal, el Pokémon legendario que simboliza la propia muerte.
Y ya está. Uf, qué difícil. Como ya les adelanté, el combate anterior contra Lysol no fue el último, porque ahora viene en modo serio con su super traje de villano, que siendo sincero no sé qué utilidad tiene más allá de dar cringe. Comenzamos el combate con Artemis frente a Mian Shao y usamos rápidamente vuelo, pero como evitó el ataque nos metió un acróbata que aguantamos de puro milagro. Nos arriesgamos usando otra vez vuelo y esta vez acertamos debilitando a Mian Shao, así que Lysol eligió a Honchkrow, por lo que sacamos a Luis para tanquear su golpe aéreo. Después le tumbamos con rayo. Frente a Pyroar elegimos a Zoru para recibir la llamarada, luego cambiamos por su Hei para usar bostezo, después protección y atacamos con lanzamugre quitándole media barra de vida. Y aunque Pyroar despertó en el siguiente turno, gracias a que esquivamos la llamarada, logramos debilitarle con otro golpe. Ya solo quedaba Mega Gyarados, quien intentó atacarnos con terremoto, pero usamos protección para evitarlo. Cambiamos por Artemis evitando otra vez el terremoto, pero me di cuenta que solo estábamos perdiendo el tiempo, ya que casi todo mi equipo es débil al tipo tierra, así que no me quedó de otra que sacrificar a su Hei para meter a Zoru en turno limpio y quemar a Gyarados con fuego fatuo, aunque no sabía si sería suficiente para que aguantáramos un golpe. ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata! Cambiamos por Dibeltan y alcanzamos a atacar una sola vez con Bomba Lodo, ya que su Gyarados también tiene enfado, pero sumando ese golpe más las quemaduras, le dejamos con la vida en amarillo, y como se encontraba atrapado en el enfado, hicimos un doble cambio, primero por Pokémon y luego por Lois para que termine debilitado por las quemaduras. A pesar de todas las veces que hemos derrotado a Lysol, sigue terco con activar el arma definitiva, pero afortunadamente solo le quedaba energía suficiente para autodestruirse. Ahora sin el Team Flare dando problemas, nos podremos enfocar completamente en ser campeones. Primero nos pasamos por Pueblo Mosaico, donde el profesor Ciprés nos citó para darnos las gracias por detener a Lysol y además nos retó a combatir. Pero bueno, a pesar de que se la pasa investigando a los Pokémon, digamos que los combates no son lo suyo. Ya no había nada más que hacer aquí, por lo que tomamos rumbo hacia Ciudad Fractal, donde se encuentra el último gimnasio. Pero por el camino nos topamos con la Shanna, quien nos pidió combatir. Debilitamos a sus primeros dos Pokémon usando solamente Artemis, mientras que a Chesnaught lo one-shoteamos con lanzallamas. Ahora tocaba el turno de enfrentar a Benny, así con nuestros Pokémon sin curar. Talonflame cayó con un solo golpe de hidrobomba, mientras que Groudon cayó con uno solo de rayo. Y ya por último a Roserade le debilitamos con lanzallamas. El Trovato no se quiso quedar atrás y también nos derrotó a combatir, aunque este último por lo menos tuvo la decencia de curar a nuestro equipo. Debilitamos a su Raichu con un par de golpes de Dibeltan y mantuvimos frente a Florges para atacarle con Bomba Lodo. Luego le rematamos con Psíquico de Zoru. Aprovechamos para quemar a su Aerodáctil con fuego fatuo, evitando además su supersónico, y cerramos el combate con rayo de Luis. Al terminar conseguimos la MO Cascada, pero para poder utilizarla hace falta que ganemos la última medalla, así que aprovechamos que tenemos que ir al bosque de los errantes en busca del líder para hacer nuestra última cacería Shiny del reto, y mi objetivo es Trevenant, al que buscaremos mediante encuentros por horda. Primero estuve algunos días haciendo directo en la plataforma morada, donde como ya me esperaba me terminó saliendo un Fungus Shiny. ¡No! ¡Chicos, Shiny! ¡No! ¡Shiny! ¡Valió pito! ¡Me salió Longo, no! ¡Pinche Shiny feo! Y después de muchas horas de espera, por fin conseguimos a nuestro árbol albino. El mote que le dimos fue el de Shadow Kill, y nos salió a las 113 horas de juego. Ahora sí, ya estábamos listos para enfrentar al panzón de Dell, líder del gimnasio que se especializa en el tipo hielo. Comenzamos el combate one-shoteando a su Abomasnow con lanzallamas, y mantuvimos frente a Avalugg para meter el fuego fatuo, ya que tiene triturar, pero como nos hizo un golpe crítico, no quise arriesgar más a Zoru, por lo que cambié por Artemis. Usamos afilagarras para asegurarnos de no fallar la patada salto alta, y con este movimiento acabamos con los últimos dos Pokémon de Dell, ganando el combate. Ya teníamos las 8 medallas de gimnasio, por lo que ahora solo restaba desafiar al alto mando para superar el reto. De camino a la liga Pokémon nos encontramos a la Serena Morena, quien quería medirse por última vez contra nosotros. Comenzamos el combate con Zoru frente a Meowstic para meter la pantalla a luz, luego cambiamos por Lois evitando su bola sombra y le debilitamos con un par de rayos. Como la Serena no se sabe la tabla de
tipos, sacó a la rana mutante, solo para que se fuera one-shoteada también con rayo. Después aprovechamos la debilidad por 4 al tipo hielo de Altaria para debilitarle con Pokémon, y Dibeltan se hizo cargo de Flareon con un par de hidrobomba. Ya por último solo quedaba Absol, quien se busteó peligrosamente con Danza Espada, así que tuvimos que arriesgarnos con Artemis usando patada salto alta, y afortunadamente dimos en el blanco. Se habla mucho de Tilo y Paul, pero seguramente este sea el rival más insípido en la historia de Pokémon. Oye, eso es un insulto para mí. Un poco más adelante nos esperaba el imponente edificio de la Liga Pokémon, donde fuimos recibidos por Malva, la presentadora que estaba ayudando al Team Flare, quien resultó que también forma parte del alto mando. Pero como podemos desafiarlos en cualquier orden, empezaremos por el que supuestamente es el más difícil, pero que a la vez a nosotros se nos acomoda mejor, el alto mando Tileo, especialista en el tipo acero. Comenzamos el combate con Zoru frente a Klefki para meter la pantalla de luz, y tanqueamos sin problema su brillo mágico. Después metió las púas y le guanchoteamos con lanzallamas. Como su siguiente Pokémon era Probopass, cambiamos por Artemis para recibir la joya de luz. Luego nos bosteamos con Afilagarras, pero como el siguiente chispazo nos hizo más daño del que esperaba, nos metimos un respiro para curarnos, a la vez que perdíamos el tipo volador, y esto nos alcanzó para romper primero la robustez de Probopass con vuelo, y después debilitarle con patada salto alta. A Saizo lo guanchoteamos con lanzallamas, y ya por último nos se la jugamos usando fuego fatuo contra Aegislash para mermar mucho su ataque físico, pero aún con eso estuvo a punto de tumbar a Zoru, y como sabía que se venía una sombra vil, cambiamos por Lois, luego por Shadow Kill para evitar la espada santa, y le debilitamos con golpe fantasma, tras aguantar una garra umbría. Primer alto mando superado sin bajas. La siguiente integrante a la que decidí enfrentar fue a Dracena, alto mando que se especializa en el tipo dragón. Comenzamos el combate otra vez con Zoru frente a su Dibeltan no Shiny, para meter la pantalla a luz, gracias a la cual aguantamos sin problemas un Surf. Luego le debilitamos con... a la madre lo aguantó. ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata! Como Dracena empezó a sacarlo restaura todo, spameamos el mismo movimiento hasta debilitar a su Pokémon, y a continuación eligió Altaria, así que cambiamos por Pokémon para guanchotearle con rayo hielo. Dudrigon salió al campo, el cual tiene esquite, por lo que cambiamos por Shadow Kill para evitarlo. Luego le colamos el fuego fatuo, mientras que Dracena atacó con cola dragón, pero creo que no le salió tan bien la jugada. Debilitamos a su Dudrigon con rayo hielo, y ya por último solo quedaba Noivern, al que le aguantamos un par de pulso dragón de manera muy ajustada, y le tumbamos con un rayo hielo al que es débil por 4, segundo alto mando superado. El siguiente combate fue contra la alto mando de tipo fuego, la malvada, porque ayudó al Team Flare. Ya pues, comenzamos el combate con Artemis y nos metimos rápidamente una Afilagarras, pero en ese mismo turno Pyroar usó rugido de guerra, bajando nuestro ataque. Sin embargo, solo necesitábamos el bufo en la precisión para no fallar la patada salto alta. Cambiamos por Pokémon para recibir un pájaro osado de Talonflame, y con un par de poder pasado por 4 lo mandamos al más allá, mientras que frente a Torqual elegimos a Artemis, quien se tragó un crítico de roca afilada al salir, así que nos curamos con respiro para empezar a meter las Afilagarras, pero Malva hizo lo propio bosteándose con maldición, por lo que la patada salto alta no le hizo mucho daño. Atacamos una vez más, ya que olvidé que la maldición también le había subido al ataque, y menos mal no recibimos un golpe crítico, pero bueno, debilitamos a Torqual con otro golpe, y ya por último envenenamos a Chandelure con Dibeltan, para luego cambiar por Lois evitando su bola sombra, y terminó cayendo por el veneno después de recibir un rayo. Ya solo nos faltaba derrotar un miembro del alto mando para poder desafiar a la campeona, y ese era Narciso, alto mando que se especializa en el tipo agua. Por cierto, extraño estas presentaciones mamalonas en la liga. Comenzamos el combate con Zoru arriesgándonos un poco para meter la pantalla a luz, ya que gran parte del equipo de Narciso ataca por el lado especial. Luego cambiamos por Shadow y spameamos hasta drenaje, hasta que a Narciso se le acabaron los restaura todo. Mantuvimos para quemar a Gyarados y cambiamos por Lois para debilitarle con rayo. Después, frente a esta aberración de la naturaleza, trajimos de nuevo a Shadow para evitar su tajo cruzado. Luego cambiamos por Artemis recibiendo una roca afilada que nos quitó más de la mitad de vida, pero como nos curamos con respiro aguantamos otro golpe, dándonos la chance de bostearnos con Afilagarras, y tumbamos a Barbanacle con patada salto alta. Ya por último solo quedaba Starmie, a quien se le veía toda la intención de atacarnos con psíquico, por lo que hicimos el cambio por Zoru para tanquearlo, y como no nos quedaba de otra nos arriesgamos metiendo la pantalla a luz, esperando que con esto aguantásemos el Surf. ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata!
Como nuestra estrategia funcionó perfectamente, terminamos ganando el combate con un par de rayos de Luis. Al vencer a los 4 miembros del alto mando, se abrieron las puertas que dan acceso a la sala de luz, donde la campeona Diente nos espera. Nuestro último combate para superar este reto. Comenzamos sacando a Luis frente a Artemis no Shiny, ya que su plancha voladora nos pega neutro, y seguramente por ello se quiso bufear antes con Danza Espada, pero le hicimos one shot con rayo. Su siguiente Pokémon se trataba de Gudra, así que como me esperaba una onda certera, cambiamos por Shadow Kill para evitarlo, después por Zoru para recibir la llamarada, aunque la esquivamos, y metimos la pantalla a luz, tanqueamos un agua lodosa y atacamos con psíquico hasta debilitarle. Luego frente a Tyrantrum elegimos a Artemis porque pensé que nos haría terremoto, pero en vez de eso atacó con triturar, que tampoco nos hizo gran cosa, y nos arriesgamos atacando con patadas alto alta. Nos la volvimos a jugar contra Pokémon no Shiny y Artemis se la volvió a rifar acertando el golpe, así que la mantuvimos contra Gorgeis y nos bosteamos con Afilagarras, pero la calabaza nos hizo Halloween, cambiando nuestro tipo lucha volador a tipo fantasma, y cuando quise utilizar vuelo, Gorgeis usó golpe fantasma, evitando el golpe, por lo que sí, perdimos a Artemis. Sé que fue un error mío, pero también hay que aceptar que fue una gran jugada por parte de la Diente. Dejen su F en los comentarios, se lo merece. Elegimos a Dibeltan, y aunque también perdió el stat por el movimiento Halloween, nuestra bomba lodo hizo bastante daño. Después cambiamos por Lois, evitando su golpe fantasma, y atacamos con rayo paralizando a Gorgeis, con la fortuna de que no se moviera en el siguiente turno, pero como sabía que se venía el restaurar todo, aproveché para meter otra vez a Dibeltan, replicando la misma jugada que hicimos anteriormente, solo que esta vez Gorgeis sí cayó con el rayo. Ya por último solo quedaba Mega Gardevoir, al que superamos en velocidad con Luis en el primer turno. Sin embargo, la fuerza lunar nos quitó más de la mitad de vida, además de que bajó nuestro ataque especial, pero estaba dispuesto a sacrificar a Lois con tal de hacer un poco más de daño. Por alguna razón esta vez fuimos más lentos, pero no pasa nada, porque ahora teníamos un hueco para meter la pantalla a luz con Zoru. Después hicimos un doble cambio por Pokémon, luego por Shadow Kill para asegurarnos de no recibir una bola sombra en el primer turno, aguantar la siguiente gracias a la pantalla a luz, y debilitamos a Mega Gardevoir con golpe fantasma, ganando el combate de manera épica. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Y solo con Shinies. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso por apoyar al canal. Muchas gracias. Como siempre, también quiero mandar un agradecimiento enorme a los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.